Andrés Manuel López Obrador, la bestia roja. AMLO, sí es un traidor a la patria. Abre los ojos, México. El partido no es solo el destacamento de vanguardia de la clase obrera. Si quiere dirigir realmente la lucha de su clase, tiene que ser, al mismo tiempo, un destacamento organizado de la misma. Las tareas del partido en el capitalismo son extraordinariamente grandes y diversas. El partido debe dirigir la lucha del proletariado en condiciones extraordinariamente difíciles de desarrollo interior y exterior, debe llevar al proletariado a la ofensiva cuando la situación exija la ofensiva, debe sustraer al proletariado de los golpes de un enemigo fuerte cuando la situación exija la retirada, debe inculcar en las masas de millones y millones de obreros sin partido e inorganizados el espíritu de disciplina y el método. En la lucha, el espíritu de organización y la firmeza. Pero el partido no puede cumplir estas tareas si él mismo no es la personificación de la disciplina y de la organización, si él mismo no es un destacamento organizado del proletariado. Sin estas condiciones, ni hablar se puede de que el partido dirija verdaderamente a masas de millones y millones de proletarios. Josif Vissarionovich Zugashvili, Stalin, Los fundamentos del leninismo, 1924. Se trata de un documento en el que se hace una radiografía del marxismo-leninismo desde sus fundamentos, su teoría y praxis, su estrategia y táctica. En él se podrá apreciar una síntesis del leninismo, una descripción en líneas generales de lo que se ha de considerar la teoría más avanzada de emancipación proletaria, se recogen los fundamentos básicos del leninismo, que es el marxismo en la época imperialista del capitalismo, por tanto se tiene aquí los fundamentos básicos de la doctrina más avanzada, de la única doctrina que puede dar lugar a la emancipación social del proletariado, la clase social más avanzada de nuestra época. En esta obra se hace especial énfasis en búsqueda de las raíces históricas del leninismo, en plasmarlas para darle al lector una explicación sencilla de temas tan precisos como el concepto de partido marxista-leninista, que es el partido del proletariado, qué trabajo se debe desarrollar en él, las alianzas con los diferentes extractos del campesinado en las diferentes etapas, la estrategia y táctica para llegar al poder, la necesidad de la dominación teórica de la doctrina marxista-leninista, el estilo de trabajo de un comunista, el internacionalismo proletario, la cuestión nacional. Igualmente se explica que el leninismo no es un producto del marxismo en Rusia, sino que es la evolución del marxismo, su adaptación a los nuevos tiempos, un fenómeno no meramente nacional, sino que sus axiomas descubiertos son de carácter internacional. Su teoría, como dice Stalin, es la experiencia victoriosa del movimiento obrero condensada en su aspecto general. Todo esto constituye la columna vertebral de la doctrina marxista-leninista, verdades científicas y por tanto axiomas que siguen teniendo validez en nuestra época, por lo que destapa lo vacuo de la intención de aquellas llamadas, abre comillas francesas, vías específicas, cierra comillas francesas, pretendidos procesos al socialismo que exageran o simplemente solo enfocan las particularidades nacionales, la especificidad, pero que olvidan u ocultan adrede los aspectos generales del capitalismo. Y los axiomas descubiertos por la doctrina marxista-leninista para superarlo, cayendo en desviaciones, en una revisión del marxismo-leninismo que tira al traste el, abre comillas francesas, proceso al socialismo, cierra comillas francesas, incluso antes de empezar dicho, abre comillas francesas, proceso, cierra comillas francesas. Este mal tan en boga desde la incursión del revisionismo moderno en los partidos tanto de los países imperialistas desarrollados como en los países dependientes debe de ser exterminado. Esta obra es por tanto una de las mejores armas contra los distorsionadores del marxismo-leninismo, frente a los que, abre comillas francesas, juran fidelidad, cierra comillas francesas, a la obra de Lenin para luego pisotearla, la mejor herramienta para identificar ideológicamente quién es revolucionario y quién lo es solo de, abre comillas francesas, pose, cierra comillas francesas. Hay que recordar que en multitud de años, esta obra de Stalin estuvo considerada como un libro de obligatoria lectura para la formación de los cuadros, para llegar a la comprensión y asimilación del marxismo-leninismo. Era una obra que no faltaba en una biblioteca revolucionaria.
Tras el ascenso al poder de la camarilla revisionista de Jrushchov en 1953, esta obra, como todas las de Stalin, fue condenada al ostracismo, y paulatinamente quedó en el olvido. Fuera de la Unión Soviética, solo los partidos marxista-leninistas siguieron manteniendo la difusión de esta obra, mientras que los viejos partidos comunistas corrompidos por el revisionismo, decidieron sustituir este tipo de obras de Stalin por las nuevas obras de moda de sus jefes revisionistas de partido. Véase el caso de Carrillo en España, Togliatti en Italia, Torres en Francia, y así un largo etcétera. Dados los hechos, se entiende obligatorio recuperar para los marxista-leninistas de nuestro tiempo una de las obras cumbre de Stalin, que son la base de estrategia y doctrina de Andrés Manuel López Obrador, la bestia roja AMLO, y su partido Morena. A continuación, la publicación que le hizo el que esto escribe al descubrir sus planes de engañar al pueblo de México y su verdadero objetivo de llevar a la guerra entregado a intereses ajenos a nuestro pueblo por la ambición de los judíos sionistas Illuminati que ostentan el poder económico del Banco Mundial, a los que acaba de vender al país a cambio de un préstamo impagable, todo a propósito para que sean beneficiados con el dinero de los mexicanos. Mientras él sigue dándoles a tole con el dedo con sus mañaneras y sus traidores youtubers que lo alaban por chayoteros. López Obrador, con malvada estrategia de engaño, conspira en contra del pueblo de México en flagrante atentado contra la soberanía nacional. La esperanza de México. Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición PT Morena PES, juntos haremos historia. Con engaño pretende tu voto para hacer su obsesión realidad: ser presidente de México. Pero hay algo más terrible. Él mismo es su propio enemigo, ya que por soberbia, subestimando la inteligencia, cree que hemos sido engañados con su retórica y el discurso populista. Por eso tiene la desfachatez y el cinismo de pedir en un spot televisivo que voten por sus diputados, para según él tener mayoría en el Congreso de la Unión y poder modificar leyes a su conveniencia para destruir la estructura del país. Cambiar la paz de México por un sistema opresor como el de Cuba con Fidel Castro o el de Hugo Chávez. Cuenta con el apoyo de todos los países comunistas de América Latina, porque así se los ordena la estrategia bolchevique de Joseph Stalin. Los comunistas consideran indigno ocultar sus ideas y propósitos. Proclaman abiertamente que sus objetivos solo pueden ser alcanzados derrocando por la violencia todo el orden social existente. Que las clases dominantes tiemblen ante una revolución comunista. Los proletarios no tienen nada que perder en ella más que sus cadenas. Tienen, en cambio, un mundo que ganar. Karl Marx y Friedrich Engels, Manifiesto del Partido Comunista, 1848. Darle la confianza de tu voto significa la oportunidad de darle autoridad sobre ti, sobre tu vida, el derecho a decidir por ti, qué puedes hacer y qué no. Le estás dando poder absoluto para expropiar tus valores, tus tierras y la erradicación de todos tus derechos. Su plan es la implantación de un régimen dictatorial socialista comunista antidemocrático. Darle poder al tirano es cometer un suicidio. Por Legión de Guerreros de la Luz, ¿qué pasa, BC? Tijuana, México. La honestidad en los políticos es evidente que es difícil de concebir, pues todos de alguna manera siempre mienten, y en campaña más aún. Empiezo con esto porque en lo personal creo que a nadie le gustaría enterarse, estando en cualquier situación, de que fuiste víctima de un engaño, menos darte cuenta que fuiste manipulado inconscientemente para ponerte en un estado de conciencia de que crees que tal situación es la verdad. Pero descubres que solo es una pantalla, que se fabricó ex profeso para la manipulación de las masas y específicamente hacer que voltearas a ver la única posible mejor opción. Que el partido en el gobierno, políticamente y electoralmente hablando. Tampoco nos gustaría saber que depositamos la confianza en una persona que de alguna manera significó la oportunidad que venga a beneficiar a los tuyos y que ofrecía la esperanza de lograr un cambio de vida para miles de hermanos mexicanos que viven en situaciones extremas de pobreza y las diversas situaciones de crisis que afectan al tejido social actualmente en México. Darse cuenta de la mentira sería terrible y nada placentero, de eso no cabe duda. El falso Mesías usa la demagogia y dice lo que el pueblo quiere escuchar. Cosas absurdas como afirmar que tiene todo resuelto para solucionarles la vida a todos los pobres de México. Porque él es la esperanza de México. Mediante la manipulación de situaciones, ya sea de inseguridad, del tipo social, etc.
El equipo de AMLO con su séquito de seguidores que son agitadores profesionales desvirtúa la información, engañan y engatusan a la ciudadanía atacando al gobierno para convencer a personas de buena fe como usted a que apoyen su causa. El falso carisma de AMLO contrasta con su verdadera personalidad de tirano fascista. ¿Estás conmigo o estás con los corruptos? Utiliza una falsa imagen pública para fines ocultos que pueden ser demagógicos, demoníacos, políticos u otros intereses lucrativos, económicos o personales. Ser el candidato eterno el rebelde. Influyó negativamente en miles de jóvenes que creen en su demagogia y su estrategia de ideología marxista-leninista. Puntos que hacen de López Obrador una persona peligrosa para la libertad de todos los mexicanos. Número 1. Su estrategia basada en el engaño que aplicó en todo el país mediante la manipulación de estudiantes universitarios principales promotores de las diferentes manifestaciones masivas, entre ellas las de los desaparecidos de Ayotzinapa, que como muchos saben se daba de manera simultánea en todo el país. Mismos que siempre ocultaron su pertenencia a Morena pues estaban operando como infiltrados, la ventaja del descontento social para AMLO. En Baja California operan bajo los siguientes grupos conformados de agitadores políticos con estrategia comunista marxista, que fueron creados como células insurreccionalistas para llamar la atención de la ciudadanía pero ocultando siempre celosamente su origen de movimiento de regeneración nacional. Morena. Yo soy 132, Mexicali despierta, Tijuana se levanta, Rosarito se levanta, M18, entre otras muchas más, como el grupo de asalto que tomó las instalaciones de Televisa en Mexicali. Liderado por Tania Gallaga, energética activista social líder de Mexicali despierta, experta en hacer ruido con manifestaciones para beneficiar a AMLO. 2. Su ideología comunista es apegada a la estrategia leninista bolchevique para llevar a México a un levantamiento armado y a una supuesta revolución. Ahora sabrán por qué. Se le señala de ser un psicópata, traidor por su perfil de ser un hombre sin sentimientos, egoísta, asesino, soberbio, mentiroso y sinvergüenza, que cree que los mexicanos somos idiotas, ignorantes para creer en su engaño y confiar en él y su intento de derrotar al gobierno. Ofende y subestima la inteligencia, al asumir que somos incapaces de poder visualizar su malévolo plan de mentira y el fin que persigue de establecer en México un régimen apegado a la tiranía como la bolchevique, como lo hicieron sus líderes Vladimir Lenin y Josef Stalin, tiranos de una de las más terribles dictaduras que han existido en la historia. Su perfil dictatorial hace que acuse a la ligera para desviar la atención, por eso para él, todo el mundo, hasta su familia, son corruptos, mafiosos y si no piensas como él, eres un traidor. Showman experto. Lo importante es denostar para ganar la atención del ciudadano. Prueba de esto es la declaración de su propio hermano, Arturo López Obrador, en el 2016. Ni en su casa lo quieren así las cosas. Cambiando un poco de tema, es importante lo siguiente. Todos sabemos que el tráfico de drogas dio el surgimiento a la narcocultura que atrae como moscas a la muerte a miles de jóvenes y adultos que se convierten en víctimas al caer en sus redes y son el motivo que ha disparado los índices de muertes e inseguridad. De acuerdo con una investigación dirigida por José del Tronco Paganelli de la Facultad Latinoamérica de Ciencias Sociales, Flaxo, en 8 entidades del país, los adolescentes de México muestran una creciente identificación con narcotraficantes y sicarios, por encima de otros modelos como empresario, profesor o miembros del ejército. Según los resultados generales de la encuesta, 26.3% de estos jóvenes piensan que ellos mismos, sus amigos o personas de su edad les gustaría parecerse a narcotraficantes y sicarios. La mayoría de mexicanos hemos visto la crueldad con que se llegan a manejar los miembros del narco encargados de asesinar, degollar, descuartizar y desaparecer cuerpos de una forma tan horrible que solo ver un vídeo te causa náuseas, situación que desde unos años para acá se ha vuelto más común ver o leer ese tipo de noticias en los medios masivos de comunicación. Por eso la propuesta de perdón y amnistía que ofrece a narcos por parte del líder de Morena alertó a la sociedad en general por la fuerte impresión que causó a millones de personas desde el más humilde hasta el más poderoso empresario en todo el territorio nacional. Se quitó puntos sólidos, orillando a la sociedad a coincidir, poner en tela de juicio su estabilidad mental. Porque esa propuesta es una barbaridad.
Pero como muchos saben, él tiene sus motivos muy personales e intereses en llevarla a cabo. Vean por qué. Sin duda la terrible masacre de los 43 hermanos, estudiantes de la normal de Ayotzinapa del estado de Guerrero, fue muestra de la monstruosa brutalidad de la que puede llegar a ser capaz una persona sin escrúpulos pero con poder político. Hechos que causaron la indignación general en todo el país y en todo el mundo. Pero quizá esto fue necesario aparte de cumplir con el objetivo de engañar al pueblo y llevarlo al poder. También es para que los mexicanos abramos los ojos y logremos salir del engaño para que se den cuenta de que estas muertes nos avisan de una mayor amenaza que atenta contra todos nosotros los mexicanos. Aunque muchos no lo crean, aprovecho para que sepan que están en un error. Porque Dios permite que el mal actúe muchas veces para traer el bien a sus hijos. Esta triste situación dejó la puerta abierta para echar un vistazo dentro de la conciencia y los sentimientos de un psicópata con ideas marxistas-leninistas y se logró descifrar los objetivos terribles que pretende alcanzar con su regeneración nacional morena y su pretensión de ser presidente de México. Porque de forma por demás miserable, esa terrible masacre fue aprovechada por la siniestra mente de Andrés Manuel López Obrador apoyado por su estratega de campaña que por el momento nos reservamos su nombre y más adelante sabrán los motivos de peso que tuvo para actuar de una manera tan reprobable. La sola idea de pensar que fueron capaces de maquinar un plan para sacar ventaja política de una manera tan baja es increíble y da escalofríos, dice mucho de su enfermiza obsesión. Ese plan dio pie a la conspiración que se extendió por todo el país e iniciaron las manifestaciones masivas coordinadas a nivel nacional con el objetivo de manipular las conciencias y los sentimientos de la sociedad con la ayuda de sus cómplices militantes de Morena que como regla principal tenían mantener ocultos sus fines políticos y obviamente nunca manifestar su preferencia por Andrés Manuel. En el minuto 206 del video aparece a cuadro el joven Gilberto Herrera Solórzano que funge como vocero estatal de Morena organizador de las manifestaciones. Haciendo uso de células de estudiantes universitarios y personas sin principios que militaron en partidos como en el PRI, el PAN y otros que participaron como independientes en elecciones pasadas, que como común denominador tienen el ser corruptos y que solo se unieron a Morena porque ambicionan puestos con poder político en el gobierno en caso que llegue a ganar esta bazofia. Los estudiantes sin saber o quizás si sepan de la conspiración, la cuestión es que están siendo manipulados como si fueran unos niños inocentes, a los que usa AMLO como carne de cañón o, su tigre, jóvenes a los que mediante su estrategia de manipulación y engaño les enardeció los principios de la izquierda comunista, teoría leninista y los ideales del Che Guevara para que actúen como sus fieles esbirros. Mismos que son los que han hecho y hacen ruido con sus protestas masivas en contra de gobiernos en las principales ciudades de la República Mexicana. Mientras estos arremeten contra las instituciones y el gobierno al creer que pelean por causas justas, el bien de los pobres y oprimidos. Pero es todo lo contrario. Se creen que son guerrilleros del bien y se justifican por creer que sus acciones son correctas por la guerra que tienen contra el orden establecido, el gobierno y la clase burguesa. Sin saber que trabajan para llevar al poder a un verdadero tirano ambicioso que solo los utiliza para su propio beneficio. Su objetivo es intentar derrotar al gobierno e instalar una terrible dictadura fascista como en Cuba con Fidel Castro, la de Hugo Chávez en Bolivia, etc. Mientras tanto, cientos de estudiantes que fueron engañados pretenden votar por un traidor a la patria y buscan convencer a otros para que lo hagan igual. Estos son inconscientes del verdadero error en que se encuentran al jugar al guerrillero y desconocen el nivel del daño que le hacen a México al apoyar a un traidor que solo los usa para lograr su objetivo. El fin. Sacar beneficio de los sentimientos humanos, de la sociedad que con los gasolinazos y puntadas de EPN vieron la oportunidad de actuar como una válvula de escape para sacar el coraje y la rabia con las manifestaciones. En ese contexto AMLO abrazó la oportunidad de volcar todo ese odio y resentimiento y dirigirlo en contra de los diputados, partidos, las instituciones, etc. ¿Y cuál es el fin de todo esto? Pues llevar al desprestigio general de las instituciones en aras de derrotar al gobierno, desgajar los partidos y desarmar de posibles defensores al país. Para ganando la simpatía del proletariado, para que voten por él con la incentivación del odio, la ambición y la rabia, porque todos son unos corruptos. Menos él.
Queda clarísimo que la ambición del líder de Morena, que junto con sus hijos y sus principales aliados de la cúpula morenista donde casualmente brilla una mujer con nombre de origen ruso, es tan terrible que sin recato aplican estrategias rusas de la revolución bolchevique y que arrojan que de acuerdo a sus acciones, ese partido Morena está conformado por una bola de traidores a la nación que deberían ser neutralizados y enjuiciados por conspiradores en contra de la paz y la libertad de todos los mexicanos. Porque ellos persiguen hacer de México un país conforme a la teoría comunista. Implementar la dictadura del proletariado. ¿Te suena, Cuba? Les recomiendo lean las obras de Stalin. Aquí les comparto en adelanto un extracto del libro titulado La Revolución de Octubre y las tácticas de los comunistas rusos. Les comento esto porque al leer esas obras se encontrarán con conceptos y hechos históricos muy parecidos con los actuales hechos y estrategias de Morena, que se unen como eslabón de cadenas, y que al contrastarlos, serán capaces de desenmascarar al tirano traidor porque te dice cuál es el plan a seguir de AMLO. Es como su Biblia a su plan y movimiento estratégico. No basta con ser revolucionario y partidario del socialismo, o comunista en general. Dice Lenin, es necesario saber encontrar en cada momento el eslabón particular al cual hay que aferrarse con todas las fuerzas para sujetar toda la cadena y preparar sólidamente el paso al eslabón siguiente. En el momento actual, ese eslabón es la reanimación del comercio interior, regulado, orientado, con acierto por el Estado. El comercio, he ahí el eslabón de la cadena histórica de acontecimientos, de las formas de transición de nuestra edificación socialista en 1921-1922, al cual hay que aferrarse con todas las fuerzas. Tales son las principales condiciones que garantizan el acierto en la dirección táctica. 6. La táctica reformista y la táctica revolucionaria. ¿En qué se distingue la táctica revolucionaria de la táctica reformista? Algunos creen que el leninismo está, en general, en contra de las reformas, de los compromisos y de los acuerdos. Eso es completamente falso. Los bolcheviques saben tan bien como cualquiera que, en cierto sentido, del lobo, un pelo, es decir, que en ciertas condiciones las reformas, en general, y los compromisos y acuerdos, en particular, son necesarios y útiles. Hacer la guerra, dice Lenin, para derrotar a la burguesía internacional, una guerra 100 veces más difícil, prolongada y compleja que la más encarnizada de las guerras corrientes entre estados, y renunciar de antemano a toda maniobra, a explotar los antagonismos de intereses, aunque solo sean temporales, que dividen a nuestros enemigos. Renunciar a acuerdos y compromisos con posibles aliados, aunque sean provisionales, inconsistentes, vacilantes, condicionales, ¿no es, acaso, algo indeciblemente ridículo? ¿No viene a ser eso como si, en la difícil ascensión a una montaña inexplorada, en la que nadie hubiera puesto la planta todavía, se renunciase de antemano a hacer a veces zigzags, a desandar a veces lo andado, a abandonar la dirección elegida al principio para probar otras direcciones? No se trata, evidentemente, de las reformas o de los compromisos y acuerdos en sí, sino del uso que se hace de ellos. Para el reformista, las reformas son todo, y la labor revolucionaria cosa sin importancia, de la que se puede hablar para echar tierra a los ojos. Por eso, con la táctica reformista, bajo el poder burgués, las reformas se convierten inevitablemente en instrumento de consolidación de este poder, en instrumento de descomposición de la revolución. Para el revolucionario, en cambio, lo principal es la labor revolucionaria, y no las reformas. Para él, las reformas son un producto accesorio de la revolución. Por eso, con la táctica revolucionaria, bajo el poder burgués, las reformas se convierten, naturalmente, en un instrumento para descomponer este poder, en un instrumento para vigorizar la revolución, en un punto de apoyo para seguir desarrollando el movimiento revolucionario. El revolucionario acepta las reformas para utilizarlas como una ayuda para combinar la labor legal con la clandestina, para aprovecharlas como una pantalla que permita intensificar la labor clandestina de preparación revolucionaria de las masas con vistas a derrotar a la burguesía. En eso consiste la esencia de la utilización revolucionaria de las reformas y los acuerdos en las condiciones del imperialismo. El reformista, por el contrario, acepta las reformas para renunciar a toda labor clandestina.
para minar la preparación de las masas con vistas a la revolución y echarse a dormir a la sombra de las reformas otorgadas desde arriba. En eso consiste la esencia de la táctica reformista. Así está planteada la cuestión de las reformas y los acuerdos bajo el imperialismo. Sin embargo, una vez derrotado el imperialismo, bajo la dictadura del proletariado, la cosa cambia un tanto. Teniendo el plan descifrado nos damos cuenta que su ambición va más allá de las fronteras de México. El objetivo es expandir el comunismo internacional y el poder del proletariado a otros países. Por eso México es el objetivo principal del traidor a la patria líder de Morena. En el siguiente fragmento de la obra literaria de Lenin, Los fundamentos del leninismo, nos da la certeza de cuál es la intención de Morena y su líder López Obrador. Lenin dice: la dictadura del proletariado es la guerra más abnegada y más implacable de la nueva clase contra un enemigo más poderoso, contra la burguesía, cuya resistencia se ve decuplicada por su derrotamiento. La dictadura del proletariado es una lucha tenaz, cruenta e incruenta, violenta y pacífica, militar y económica, pedagógica y administrativa, contra las fuerzas y las tradiciones de la vieja sociedad. En pocas palabras, la dictadura del proletariado es la dominación del proletariado sobre la burguesía, dominación no limitada por la ley, y basada en la violencia y que goza de la simpatía y el apoyo de las masas trabajadoras y explotadas. Lenin, el Estado y la Revolución. De aquí se desprenden dos conclusiones fundamentales. Primera conclusión: la dictadura del proletariado no puede ser plena democracia, democracia para todos, para los ricos y para los pobres. La dictadura del proletariado debe ser un Estado democrático de manera nueva, para los proletarios y los desposeídos en general, y dictatorial de manera nueva, contra la burguesía. Segunda conclusión: la dictadura del proletariado no puede surgir como resultado del desarrollo pacífico de la sociedad burguesa y de la democracia burguesa, solo puede surgir como resultado de la demolición de la máquina del Estado burgués, del ejército burgués, del aparato burocrático burgués, de la policía burguesa. La clase obrera no puede simplemente tomar posesión de la máquina estatal existente y ponerla en marcha para sus propios fines, dicen Marx y Engels en el prefacio al manifiesto del Partido Comunista. La revolución proletaria debe no hacer pasar de unas manos a otras la máquina burocrático-militar, como venía sucediendo hasta ahora, sino demolerla. Y esta es la condición previa de toda verdadera revolución popular en el continente, dice Marx en una carta a Kugelman, escrita en 187 litros. He aquí lo que a propósito de esta condición del empleo estratégico de las fuerzas revolucionarias dice Lenin, parafraseando las conocidas tesis de Marx y Engels sobre la insurrección. 1. No jugar nunca a la insurrección, y, una vez empezada esta, saber firmemente que hay que llevarla a término. 2. Hay que concentrar en el lugar y en el momento decisivo fuerzas muy superiores, porque, de lo contrario, el enemigo, mejor preparado y organizado, aniquilará a los insurrectos. 3. Una vez empezada la insurrección, hay que proceder con la mayor decisión y pasar obligatoria e incondicionalmente a la ofensiva. La defensiva es la muerte de la insurrección armada. 4. Hay que esforzarse en pillar al enemigo desprevenido, hay que aprovechar el momento en que sus tropas se hallen dispersas. 5. Hay que esforzarse en obtener éxitos diarios, aunque sean pequeños, incluso podría decirse que a cada hora, si se trata de una sola ciudad, manteniendo a toda costa la superioridad moral. Ojo con lo siguiente. Segunda. Elegir bien el momento del golpe decisivo, el momento de comenzar la insurrección, basándose para ello en el hecho de que la crisis ha llegado ya a su punto álgido, de que la vanguardia está dispuesta a luchar hasta el fin, de que la reserva está dispuesta a sostener a la vanguardia y de que el desconcierto en las filas del adversario ha alcanzado ya su grado máximo. Se puede considerar completamente maduro el momento de la batalla decisiva, dice Lenin, sí. Todas las fuerzas de clase que nos son adversas están suficientemente sumidas en la confusión, suficientemente enfrentadas entre sí, suficientemente debilitadas por una lucha superior a sus fuerzas, sí. 2. Todos los elementos vacilantes, volubles, inconsistentes, intermedios, es decir, la pequeña burguesía, la democracia pequeño burguesa, que se diferencia de la burguesía, se han desenmascarado suficientemente ante el pueblo, se han cubierto suficientemente de oprobio por su bancarrota práctica, sí.
3. En las masas proletarias empieza a aparecer y a extenderse con poderoso impulso el afán de apoyar las acciones revolucionarias más resueltas, más valientes y abnegadas contra la burguesía. En ese momento es cuando está madura la revolución, en ese momento nuestra victoria está asegurada, si hemos sabido tener en cuenta todas las condiciones indicadas más arriba y hemos elegido acertadamente el momento. VT 25, página 229. La insurrección de octubre puede considerarse un modelo de esa estrategia. La victoria del socialismo en un solo país no constituye un fin en sí. La revolución del país victorioso no debe considerarse como una magnitud autónoma, sino como un apoyo, como un medio para acelerar el triunfo del proletariado en todos los países. Porque la victoria de la revolución en un solo país, en este caso en Rusia, no es solamente un producto del desarrollo desigual y de la disgregación progresiva del imperialismo. Asterisco, véase, los fundamentos del leninismo. JST. Es, al mismo tiempo, el comienzo y la premisa de la revolución mundial. Es indudable que las vías del desarrollo de la revolución mundial no son tan sencillas como podían parecer antes de la victoria de la revolución en un solo país, antes de la aparición del imperialismo desarrollado, antesala de la revolución socialista. Porque ha surgido un factor nuevo, la ley del desarrollo desigual de los países capitalistas, que rige bajo las condiciones del imperialismo desarrollado y evidencia la inevitabilidad de los conflictos armados, el debilitamiento general del Frente Mundial del Capital y la posibilidad de la victoria del socialismo en algunos países por separado. Porque ha surgido un factor nuevo, el inmenso país soviético, situado entre el occidente y el oriente, entre el centro de la explotación financiera del mundo y el teatro de la opresión colonial, un país cuya sola existencia revoluciona el mundo entero. Todos estos factores, por no citar otros de menor importancia, no pueden ser pasados por alto al estudiar las vías de la revolución mundial. Antes solía suponerse que la revolución iría desarrollándose por maduración proporcionada de los elementos de socialismo, ante todo en los países más desarrollados, en los países adelantados. Ahora, esta idea debe ser modificada de modo sustancial. El sistema de las relaciones internacionales, dice Lenin, es actualmente tal que uno de los estados de Europa, Alemania, se ve avasallado por los estados vencedores. Por otra parte, diversos estados, por cierto los más antiguos del occidente, se hallan, gracias a la victoria, en condiciones de poder aprovechar esa misma victoria para hacer a sus clases oprimidas una serie de concesiones que, si bien son insignificantes, retardan el movimiento revolucionario en estos países, creando una apariencia de paz social. Al mismo tiempo, otros muchos países el Oriente, la India, China etc. Se han visto definitivamente sacados de su carril, precisamente por causa de la última guerra imperialista. Su desarrollo se ha orientado definitivamente por la vía general del capitalismo europeo. En esos países ha comenzado la misma efervescencia que se observa en toda Europa. Y para todo el mundo es ahora claro que ellos han entrado en un proceso de desarrollo que no puede por menos de conducir a la crisis de todo el capitalismo mundial. En vista de esto y en relación con ello, los países capitalistas de la Europa occidental llevarán a término su desarrollo hacia el socialismo. De un modo distinto a como esperábamos anteriormente. No lo llevan a término por un proceso proporcionado de maduración del socialismo en ellos, sino mediante la explotación de unos estados por otros, mediante la explotación del primer estado entre los vencidos en la guerra imperialista, unida a la explotación de todo el Oriente. Por otra parte, el Oriente se ha incorporado de manera definitiva al movimiento revolucionario, gracias precisamente a esta primera guerra imperialista, viéndose arrastrado definitivamente a la órbita general del movimiento revolucionario mundial, VT 27, páginas 415-416. Si a esto se añade que no solo los países vencidos y las colonias son explotados por los países vencedores, sino que, además, una parte de los países vencedores cae en la órbita de la explotación financiera de los países vencedores más poderosos, de los Estados Unidos e Inglaterra, que las contradicciones entre todos estos países constituyen el factor más importante de la disgregación del imperialismo mundial, que,
Además de estas contradicciones, existen y se están desarrollando otras contradicciones profundísimas dentro de cada uno de estos países, que todas estas contradicciones se ahondan y se agudizan por el hecho de existir al lado de esos países la Gran República de los Soviets. Si tomamos todo eso en consideración, tendremos una idea más o menos completa de la peculiaridad de la presente situación internacional. Hago una pausa para anunciarles. En los siguientes párrafos Lenin nos dice que AMLO es parte de un plan comunista. Porque México es esencial por su geografía estratégica y es controlado por las élites de las familias de sionistas Illuminati. Ellos lo pusieron y usan la Organización de las Naciones Unidas para ordenarle qué hacer. Por eso firmó sin consultar con el pueblo el Pacto de los Inmigrantes, y Marcelo Ebrard está trabajando para romper las relaciones y la separación de México con todo tipo de acuerdos y tratados con Estados Unidos de América. Porque se planea hacerle la guerra. El plan para la invasión del país del norte por los comunistas. De América Latina y el Caribe con Cuba. Por eso Lenin lo anticipó en su libro con lo siguiente: lo más probable es que la revolución mundial se desarrolle del siguiente modo. Nuevos países se desgajarán del sistema de los países imperialistas por vía revolucionaria, siendo apoyados sus proletarios por los proletarios de los países imperialistas. Vemos que el primer país que se ha desgajado, el primer país que ha vencido, es apoyado ya por los obreros y las masas trabajadoras de los otros países. Cínicos lucen al ir en busca del apoyo de los camaradas nerviosos. Sin este apoyo no podría mantenerse. Es indudable que este apoyo irá cobrando mayor intensidad y fuerza. Pero también es indudable que el mismo desarrollo de la revolución mundial, el mismo proceso por el que se desgajen del imperialismo nuevos países se operará con tanta mayor rapidez y profundidad cuanto más firmemente se vaya consolidando el socialismo en el primer país victorioso, cuanto más rápidamente se transforme este país en una base para el desarrollo sucesivo de la revolución mundial, en una palanca de la disgregación sucesiva del imperialismo. Si es cierta la tesis de que el triunfo definitivo del socialismo en el primer país liberado no es posible sin los esfuerzos comunes de los proletarios de varios países, no menos lo es que la revolución mundial se desarrollará con tanta mayor rapidez y profundidad cuanto más eficaz sea la ayuda prestada por el primer país socialista a los obreros y a las masas trabajadoras de todos los otros países. ¿En qué debe consistir esta ayuda? En primer lugar, en que el país que ha triunfado lleve a cabo el máximo de lo realizable en un solo país para desarrollar, apoyar y despertar la revolución en todos los países. V. Lenin T. 23, página 385. En segundo lugar, en que el proletariado triunfante de un país, después de expropiar a los capitalistas y de organizar la producción socialista dentro de sus fronteras, se enfrente con el resto del mundo, con el mundo capitalista, atrayendo a su lado a las clases oprimidas de los demás países, levantando en ellos la insurrección contra los capitalistas, empleando, en caso necesario, incluso la fuerza de las armas contra las clases explotadoras. Y sus estados, V. Lenin T. 18, páginas 232-233. La particularidad característica de esta ayuda del país victorioso no solo consiste en que acelera la victoria del proletariado de los otros países, sino también en que, al facilitar esta victoria, asegura el triunfo definitivo del socialismo en el primer país victorioso. Lo más probable es que, en el curso del desarrollo de la revolución mundial, se formen, al lado de los focos de imperialismo en distintos países capitalistas y junto al sistema de estos países en todo el mundo, focos de socialismo en distintos países soviéticos y un sistema de estos focos en el mundo entero, y que la lucha entre estos dos sistemas llene la historia del desarrollo de la revolución mundial. Pues, la libre unión de las naciones en el socialismo, dice Lenin, es imposible sin una lucha tenaz, más o menos prolongada, de las repúblicas socialistas contra los estados atrasados. V. Lugar citado. La importancia mundial de la Revolución de Octubre no solo reside en que es la gran iniciativa de un país que ha abierto una brecha en el sistema del imperialismo y constituye el primer foco de socialismo en medio del océano de los países imperialistas, sino también en que es la primera etapa de la Revolución mundial y una base potente para su desenvolvimiento sucesivo.
Por eso no solo yerran quienes, olvidando el carácter internacional de la Revolución de Octubre, afirman que la victoria de la revolución en un solo país es un fenómeno pura y exclusivamente nacional, yerran también quienes, sin olvidar el carácter internacional de la Revolución de Octubre, propenden a considerarla como algo pasivo, sujeto únicamente al apoyo que pueda recibir del exterior. La realidad es que no solo la Revolución de Octubre necesita del apoyo de la revolución de los otros países, sino que también la revolución de estos países necesita del apoyo de la Revolución de Octubre para acelerar e impulsar el derrocamiento del imperialismo mundial. 17 de diciembre de 1924. La malvada manipulación no los deja ver el engaño del que son víctimas. Esto los convierte por ignorancia en cómplices de la peor manipulación en masa de la historia de México, orquestada por traidores con ideales revolucionarios y de sublevación adoctrinados por la teoría leninista y por la maldad y la enfermiza obsesión de lograr el poder de la falacia que se autodefine como la esperanza de México. El que milita en el partido Morena sepa que sirve como si fuera cualquier objeto a un hombre sin escrúpulos, mentiroso y traidor y que no agradece y pronto se decepcionarán. El candidato de la coalición PES-PT, Morena. Juntos haremos historia. Andrés Manuel López Obrador, haciendo a un lado la humildad, está tan confiado que dice tener la victoria en la bolsa y pide apoyen a sus candidatos a diputados para lograr mayor presencia en San Lázaro y en la Cámara de Senadores. El 3 veces candidato a la presidencia de México sin duda se ha convertido en un fenómeno a nivel global. Y ya perdió el piso. Curiosamente es observado y más para todos aquellos países comunistas que no pierden el desarrollo de una supuesta revolución de un demente con ideología populista comunista. La situación es grave por lo que representa para México y la ciudadanía en general la decisión de darle la confianza de ser presidente. Hasta el día de hoy ha logrado acaparar la aceptación de las conciencias de muchos ciudadanos mexicanos que pecan de ingenuos. Con una especial estrategia engañosa bañada de sangre basada en la conspiración que se concertó para derrocar al gobierno y la democracia. El ocultamiento de la verdad de AMLO a sus seguidores, candidatos y pueblo en general, sobre los verdaderos intereses ocultos que persigue, no los ha dado a conocer y obviamente los desconocen. Analizando las acciones de protesta y la exagerada violencia de los grupos de agitadores políticos que trabajan para Morena, que se decían ser luchadores sociales, que estaban según ellos en contra de los malos manejos de los gobiernos como Mexicali Resiste. Sumado a la gran actividad en redes sociales para invitar a las protestas masivas y coordinadas a nivel nacional, que honestamente en el tema de los estudiantes desaparecidos, como todo buen cristiano, acudía en solidaridad con las familias en la protesta masiva del 2014 y acudía a hacer periodismo. Ahí fue donde pude percibir la infiltración de jóvenes que manipularon la protesta, no solo esa sino las demás, por venir convirtiendo las protestas en simples actos de lucha revolucionaria, para beneficio político de su ídolo y líder del movimiento Regeneración Nacional Morena y las células esparcidas en el estado que hacen ruido con protestas bajo la mentira de ser luchadores sociales. El movimiento Mexicali Resiste, que intentó desestabilizar al gobierno y las instituciones cuando inició la campaña de AMLO, fingieron unirse a su proyecto, pero la sociedad siempre cuestionó sus orígenes y la sospecha de eran y son gente de AMLO. Siempre ha estado presente. Precisamente por la estrategia de engaño y manipulación que conspiraron para lograr su propósito de engañar al pueblo de México de una manera por demás inescrupulosa. Al buen entendedor, pocas palabras, estas acciones fueron calculadas por una mente plagada de maldad con fines más allá de ganar la presidencia. Yo me pregunto, ¿tendrá la conciencia limpia este psicópata? Claro que no, pero lo más terrible es la sangre fría, doble cara y su personalidad sin sentimientos. Parece que en vez de sentir remordimiento, el PG mejor festejó la muerte de esos 43 estudiantes, pues de inmediato operaron la estrategia en todo el país para aprovechar su muerte y sacar provecho político de una forma descarada. ¿Qué hizo AMLO o qué persigue? Para atreverse a ejecutar persinas como plan de engaño de Regeneración Nacional Morena. Cosa que hacen sin ningún remordimiento para que, igual que él, cientos de jóvenes en todo el país perdieran los escrúpulos y emprendieran el malévolo plan que se aplicó y se sigue aplicando en todo México. A pesar de saber que están siendo deshonestos, que son unos mentirosos y su comportamiento es vergonzoso.
Solo cumplen órdenes como zombies y se paran por horas a gritar exigiéndole al gobierno de EPN que renuncie a la presidencia. Reclaman justicia al gobierno corrupto por la muerte de los estudiantes de Ayotzinapa y gritan crimen de Estado. Narcogobierno. Y todo tipo de torcidas consignas que lanzan en estas manifestaciones siguiendo al pie de la letra como dicta la ideología comunista-leninista. Dan náuseas de ver hasta dónde son capaces de llegar estos hombres y mujeres manipuladores de masas de Morena. La capacidad de mentir que tienen es notable. Y da tristeza ver a familias enteras, hombres y mujeres, jóvenes estudiantes universitarios que les puedo asegurar han estado y están siendo manipulados de la manera más ruin y cobarde, ocultándoles muchas cosas que si fueran conscientes de ello con toda seguridad no participarían en Morena. Porque les dan verdades a medias. Estos seres sin sentimientos que AMLO llama a sus revolucionarios, a los cuales se les adoctrinó con ideales y con fundamentalismo de maldad, convirtiéndolos en verdaderas bestias. Lean con atención la siguiente información y entenderán un poco más del peligro que representa para México ser gobernados por un demente como Andrés Manuel López Obrador. Lenin advierte que un revolucionario debe intervenir con 3 criterios. El primero, que sirva para desarrollar la conciencia de clase de las masas obreras; el segundo, que sirva para contribuir a la organización de los obreros; el tercero, hacerlo consciente de que su lucha es una lucha política por su emancipación como clase, superando el economicismo o sindicalismo social con la propuesta política del socialismo como alternativa al capital. Respecto de la concientización de clase, Karl Popper estima que la fuerza del marxismo reside en su llamamiento ético. Advierte que nos dejamos impresionar muy fácilmente por teorías que apelan directa o indirectamente a nuestra moral y no nos enfrentamos a estas teorías de manera suficientemente crítica, no estamos intelectualmente a su altura y nos convertimos en sus complacientes y abnegadas víctimas. Popper relata el caso del científico soviético Andrei Sájarov, quien se sentía avergonzado por haber puesto en manos de Stalin nada menos que la bomba de hidrógeno. Todo esto sucedía porque estaba cegado por aquella ideología estalinista y porque, por lo tanto, creía en la misión humanista que realizaba Stalin, pues por tal lo tenía. Así se convirtió Sájarov, en la atmósfera de esa realidad, temporalmente, en una verdadera bestia de mente. De acuerdo a Popper, la tiranía nos roba nuestra humanidad, pues nos priva de nuestra responsabilidad humana. Este pobre político fundador del partido Morena siempre ha dado muestras de ser un ser despreciable, intolerante, con ínfulas de todopoderoso, clásicas actitudes de un dictador. Se refleja dentro de su secta organizada y en los estatutos que rigen a Morena, donde se permite solo lo que le conviene. Por ejemplo, a sus candidatos los tiene a raya, a los diputados o funcionarios públicos con cargo les cobra piso, tiene coartada la libertad de expresión y prohibido cuestionar sus acciones antiéticas, antidemocráticas, como la venta de posiciones políticas, sus malévolas intenciones con el supuesto perdón disfrazado de amnistía para líderes del narco, el permitir la suma de políticos corruptos, basura emanada de otros partidos y el por qué aplica sus estrategias de engaño. Explicarles cuáles son sus verdaderas intenciones. Menos. Absolutamente nada, ni nadie se atreve a cuestionarlo por ser el líder supremo del partido Morena, clara actitud de un dictador. Su palabra es la única ley, según el tirano que solo persigue su sueño de llegar a establecer su gobierno tirano para vengarse y dañar a México cueste lo que cueste. Pero primero Dios, esto no será así. Una persona clave para descifrar su objetivo fue una mujer que casualmente es la segunda al mando en Morena después de López Obrador. Ella es la señora Yevgenia Polensky. Así es. Es interesante que la encargada de manejar la pachocha de Morena vaya de visita a Nicaragua, país que es de su misma doctrina bolchevique. ¿Se traerían el apoyo correspondiente según Lenin? Cuanto apuestan que a los bolcheviques mexicanos no le gusta nada de Estados Unidos, pero sus dólares son bienvenidos. Yevgenia Polensky funge como la presidenta y secretaria general de Morena, así como encargada de llevar el control y las finanzas del partido, cercana a López Obrador desde que éste gobernaba con el PRD de la Ciudad de México entre 2000 y 2005, y es la operadora política más influyente en la campaña del tabasqueño. Es de interesante observancia que,
Polemski es después de López Obrador la persona con más poder en Morena, especialmente en cuanto a la designación de candidaturas al interior del partido se refiere y en la definición de las estrategias de campaña. Esas estrategias eran y son para adquirir la simpatía de la prole y prepararlos para una sublevación armada para modificar la composición del gobierno mexicano y consumar la dictadura comunista. Descubrir su corriente ideológica para el que esto escribe fue muy fácil, así como su pertenencia a la secta masónica satánica a la cual pertenece y ostenta grado de maestro brujo de magia negra. Que tienen por dios a Lucifer. A la que pertenecen AMLO, su actual gabinete sionista y todos los de Morena, incluyendo al candidato a gobernador por Baja California Jaime Bonilla Valdez. Fue lo que me llevó a comprender las inhumanas matanzas que venían realizando en BC y es la razón de usar sus estrategias de control de masas, las mismas estrategias aplicadas por los bolcheviques, que con ideales marxistas llegaron al poder mediante la Revolución Rusa, teniendo como principal dirigente de los bolcheviques a Vladimir Ilich Lenin y después de su muerte con Joseph Stalin, dictador que bajo su régimen tirano murieron alrededor de más de 47 millones de personas. Y la cereza del pastel que afirma y confirma la conspiración de esparcir su odio contra el gobierno para levantar al pueblo mexicano en contra de las instituciones en una franca revolución. Son las acciones de la cúpula del poder morenista al llevar a cabo reuniones con líderes de países que sufren dictaduras comunistas, todos sometidos a una ideología en común como lo es la marxista-leninista, con el fin de obtener su apoyo obligado según la teoría de la filosofía leninista y la guía que les dejó Lenin como legado para la posteridad con sus obras literarias. Estamos ante una real conspiración comunista en contra del pueblo mexicano. El desprecio de AMLO y falta de respeto en contra de México es por su falta de escrúpulos y hambre de poder al permitirse aplicar a la estrategia de engaño en contra de todos los mexicanos y por el infame y deshumanizado trato que fue objeto Antonio Tizapa, padre de uno de los estudiantes desaparecidos, Jorge Antonio Tizapa Legideño, cuando encaró siendo candidato presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia que conformaron el PES-PT. Y Morena, ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, y le recriminó sus presuntos vínculos con el criminal exedil de Iguala, José Luis Abarca, y con el ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Donde el líder de Morena lo tachó de ser un alborotador evadiendo los señalamientos que son verdad y le dijo que el reclamo debería estar dirigido al ejército y al presidente Enrique Peña Nieto. Para después en 2 ocasiones gritarle, cállate. De esa manera se esculpe según el candidato presidencial. Es el primero que debió ser investigado, pero las ONGs extranjeras lo protegieron porque México está insubordinado a la ONU, cuartel general de los Illuminati. Por ello se dio el apoyo de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro a López Obrador. Lograron engañar a México para realizar su objetivo en las elecciones pasadas presidenciales. Ahora pretenden expandir el comunismo a Estados Unidos. Pero como son mentirosos y cobardes siempre lo negarán. Ahora que sale esto, a ver qué opinan los que idolatran al traidor comunista, enemigo número 1 de los mexicanos. Más claro ni el agua. Las caravanas de emigrantes, como dice Lenin, es el apoyo de sus camaradas de países comunistas para lograr su objetivo y alcanzar la victoria. AMLO, traidor a la patria. ¿Peligro para México? ¿Cómo lo llamaría usted? ¿Dejaría usted que AMLO nos lleve a la guerra por servir a intereses ajenos a nuestro pueblo? Lo dejo a su consideración. De alguna manera esto también es la respuesta del por qué AMLO no canta el himno nacional. Porque solo escucharlo le lastima su ser y el entonarlo es peor. Porque siente ganas de salir corriendo, pues siente que le queman las entrañas. Esto consecuencia de su pacto con Satanás, Baphomet o Lucifer. ¿No es así, señor presidente? Por cierto, casi se me pasaba. Yo no soy periodista fifí, menos soy brujo, como usted mencionó en la reunión privada que tuvo con Jaime Bonilla, John Ackerman, su asesor privado Illuminati que sirve a George Soros y usted. Al comentar sobre mis publicaciones donde se tocan temas que lo ponen a usted como el bueno o el padrino de la mafia del poder. Por el repartidero de cheques de millones de pesos que soltó su candidato a gobernador Jaime Bonilla para corromper a los representantes del pueblo del Congreso de BC. Y ni siquiera se acuerdan de nosotros los pobres. Esos millones dieron la cantidad de 104 millones de pesos.
La duda está aclarada. AMLO es un peligro para México, un traidor y una amenaza latente. Yo lo mandaría a su casa, la chingada, exiliado de por vida, y le prohibiría jugar al ruso. Estamos ante una real conspiración comunista infernal en contra del pueblo mexicano. Primero Dios. Porque nuestra lucha no es contra hueso y carne, sino contra potestades, contra principados, contra los gobernadores de este mundo de tinieblas y sus huestes de maldad en las regiones celestes. Con la oración, Él nos librará de la amenaza del cazador bolchevique. Bendiciones a todos y no se olviden, hay que tener fe.